Buenas noches. Nosotras somos la comunidad Resiliencia. Esta comunidad está conformada por Xiomara Guichardo, María González, Ismael Di Sosa y su servidora Laura Tejada. Esta noche vamos a estar presentando lo que es el método de rotafolio y sus técnicas. Vamos a pasar con mi compañera Xiomara. El rotafolio es un medio de comunicación grupal, conocido también como papelógrafo, portafolio gráfico o foliógrafo. Se compone de caballete, trípode y folio, hojas que sostienen el caballete. Se puede dar vueltas para un nuevo contenido. Existen dos tipos de rotafolios: modelo trípode, modelo de mesa. El rotafolio se usa para apoyar la presentación de un tema, explicar, ilustrar y resumir, completar otras ayudas didácticas. Dentro de las ventajas y desventajas del rotafolio están consultar las veces que sean necesario el contenido. Se puede preparar con anticipación, se puede mostrar sucesivamente los elementos de una exposición presentando una secuencia lógica. Es móvil y se puede trasladar con facilidad, despierta la atención y mantiene el interés en los participantes. Estimula la participación a tomar apuntes en forma ordenada y facilita la comprensión y memorización del tema. Dentro de las desventajas, no se puede utilizar como un sustituto del pizarrón. Para obtener el máximo provecho, las hojas deben ser preparadas con anticipación. Si se utiliza hojas de formatos grandes, el almacenamiento y el transporte se hacen un poco más difícil. Los pasos para la elaboración de las hojas del rotafolio debe tenerse en consideración las características. Pensar en el ambiente donde lo emplearíamos, tomar las ideas principales del tema y luego las secundarias. Cada hoja deberá tratar un solo tema a la vez. Emplear frases breves, usar lenguajes y dibujos sencillos, aplicar los criterios de simplicidad, contraste, equilibrio y legibilidad. Seleccionar la técnica de elaboración y realice los diseños en papel antes de pasarlo a las hojas del rotafolio. Emplear colores para mayor atractivo, pero con armonía. Hacer algunas pruebas de presentación antes de usarla en clase. Finalmente, analizar qué falta y qué puede ser mejorado y realizar las mejoras pertinentes. Técnicas para la elaboración de hojas de rotafolio. Para facilitar la escritura en la hoja de rotafolio, es conveniente elaborar una hoja tendida de imagen tallada. A estas hojas se le designa el nombre de machote. Este se coloca en el medio de las hojas donde se van a trabajar. El machote será 10 centímetros, la parte superior de 0.58 y la inferior será de 4.5. La línea superior de recuadro será de 8 a 10 centímetros y 2.5 centímetros de la línea trazada. El rayado de las hojas se hace con marcados negros de punta gruesa, para que se vea más colocar encima la hoja de trabajo. Serie de hojas. Esta técnica se prefiere cuando el tema de slide se divide por ello en sus temas o sus capítulos. Cada uno de los cuales representa hojas independientes para obtener una secuencia. El técnica para el revelado. Con esta se puede lograr una mayor precisión cuando el material que se presentará puede ser cortina, solapa, transparente, bolsillo, banda, cobre, puerta,
de animación. Técnica de cortina. Para esta técnica se colocará otra hoja de papel con clip y cinta adhesiva sobre el material a cubrir. La hoja que se deslice deberá estar limpia y será del mismo material de la que está puesta. Debe ser del tamaño del mensaje a cubrir. Los lados de la hoja escrita deben forrarse con cinta transparente para que las cortinas se deslicen con. Ahora vamos a ver la técnica de solapas. Esta técnica consiste en una serie de hojas de papel con cortes horizontales o verticales. Estos permiten ir descubriendo la información por palabras o por temas. Con esta técnica se logra una mayor atención por parte del auditorio, mientras que con el cartel, al presentar toda la información de una vez, puede causar dispersión en la atención. Si se decide utilizar la técnica de solapas verticales, deberá distribuir el contenido del mensaje de abajo hacia arriba, dado que la primera información que se describe es la de abajo. En la técnica de solapas transparentes, esta trata de poner la información de base sobre una hoja y superponer por etapas la información suplementaria. La información suplementaria copiada de las hojas de plástico transparentes o papel celofán. Como podemos ver en el ejemplo, en la imagen, en la figura 1, se ve una hoja en primera instancia. Luego en la figura 2 y en la figura 3 se ve una hoja transparente que se va añadiendo la información. Y en la figura número 4, esta se va superponiendo a la tercera hoja. Y entonces se podrá complementar la imagen. La técnica de ventanas. Para descubrir un tema o una información, etapa por etapa, en lugar de utilizar las solapas, se pueden emplear esta técnica de ventanas. Tenemos que primero se debe de trazar el diagrama completo sobre una hoja. Esta será la última en ser descubierta y esta nos servirá como base para realizar las otras dos. Luego se prepara una hoja cortando en ella una ventana correspondiente a la información de los sectores A, B del diagrama. Luego se prepara una hoja cortando en ella una ventana que corresponda al sector A del diagrama. La técnica del bolsillo. Esta es una técnica que permite cambiar ciertos elementos de un cartel dentro de un marco de información permanente. Esta se preparan varias tarjetas con los diferentes tamaños de las letras. Luego se corta la ventana un poco más pequeña que la tarjeta. Por detrás se pega una funda más grande que la ventana y la tarjeta. Como podemos ver en el ejemplo, esto es una demostración de la relación entre la distancia de la visión y el tamaño de las letras. Técnica de bandas sobrepuestas. Se parece a la técnica anterior, pero es más utilizada para cubrir palabras en forma horizontal. Al inicio y al final de la palabra a cubrir, haga un corte fino en forma vertical. Luego, corte una tira de papel o cartulina, calculando el largo y el ancho que le permita cubrir la palabra e insértela entre los cortes, de atrás para adelante. Continuamos con la técnica de animación. Es una técnica que permite reproducir movimientos lineales. Por ejemplo, de un lado del cartel se escribe la información, del otro lado hay una flecha que se desliza de forma vertical. Esta flecha está sujeta por la parte posterior del cartel con ayuda de la cartulina grapada. Las técnicas de utilización del rotafolio. Hay que presentar oportunamente hoja tras hoja y explicar. Colocar del lado derecho rotafolio cuando explique su contenido. En caso de ser diestro, hacerlo inversamente. Dirigirse al auditorio. No hable al cartel. Usar punteros para señalar. Cuando utilice la técnica de develado de fajas, retirar la faja por atrás de la hoja de papel. En cuanto a la cortina, debe correr los clips que la sujetan a los lados en un mismo tiempo, descubriendo únicamente lo necesario. Intercalar las hojas en limpio entre las hojas con texto, a fin de evitar distracciones. En esta ocasión utilizaremos
el portafolio de mesa y utilizaremos la técnica de cortina. Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos lo que es la clasificación del reino animal. Y este está dividido en dos vertientes, que son los invertebrados y vertebrados. Los animales, el reino animal está dividido en invertebrados y vertebrados. Los vertebrados no tienen columna, mientras que los vertebrados tienen columna vertebral. Estos están compuestos por peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Continuaremos con la técnica de solapas. Buenas noches, queridos participantes. Como en la clase anterior trabajamos el reino animal, continuaremos trabajando para identificar cuáles son los animales vertebrados. Entonces, dentro de los animales vertebrados tenemos el perca, un pez, el sapo, el anfibio, la rana San Antonio, la tortuga y por último el león. El león tiene cráneo, espina dorsal y esqueleto. Luego de haber visto lo que es el método de rotafolio y sus técnicas, y haber visto una ejecución demostración de las técnicas de cortina y de solapas, no nos queda más que decir que muchas gracias por su atención.